se ve. Bueno, hoy vamos a dar uno de los principales capítulos de la materia, que se llama dinámica de líquidos perfectos. Dinámica de fluidos. Ahora, la dinámica de fluidos la vamos a dividir, vamos a construir el conocimiento por partes. Por un lado, va a ser la dinámica de líquidos perfectos. Es decir, con la condición de que ρ es constante y que mu es igual a 0. Luego vamos a ver la dinámica de fluidos compresibles. Básicamente la condición ρ distinto de constante. O sea, hay compresibilidad. Pero se va a mantener la condición de que mu vale 0. ¿No? Y finalmente se va a ver el caso general, donde dinámica de fluidos reales. Dinámica de fluidos reales, donde se tiene la condición de que ρ es constante, ρ puede ser distinto de constante, y lo que es más importante, mu es distinto de 0. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, el primer capítulo fue propiedades físicas de los fluidos, el segundo fue cavitación, el tercero fue estática de fluidos, tanto de fluidos incompresibles como compresibles, y luego se vio cinemática de fluidos. Bueno, hoy empezamos la dinámica, y empezamos la dinámica con la dinámica de los líquidos perfectos. El capítulo número 5, el 6, el 7, y terminamos con análisis dimensional y semejanza dinámica. ¿Se entendió? Sí. Bueno. Vamos a empezar planteando las hipótesis, ¿no? Bueno, ya hice el comentario. Las principales hipótesis son que en la dinámica, ya no de fluidos en general, sino de líquidos perfectos, que es el primer capítulo, en este tema, bueno, se tiene como hipótesis que ρ es una constante y que mu es igual a 0. Es decir, la fricción se la va a despreciar en una primera aproximación. Son las dos principales hipótesis. Y luego, ¿qué fuerzas son las que actúan? Bueno, las fuerzas son las mismas que actúan en estática, es decir, se tienen las fuerzas de superficie y las fuerzas de masa. Estas que son fuerzas de superficie, ¿no? La fuerza es proporcional al área de contacto. Y en las fuerzas de masa, la fuerza es proporcional a la masa. Es proporcional a la masa. Bien, entonces, las fuerzas de superficie, como ustedes saben, como se estudió en estática, se pueden expresar a través del tensor de tensiones, que se puede expresar como sigma X, sigma Y, sigma Z, y las tensiones tangenciales. Pero como mu es igual a 0, esto implica que todas las tensiones tau y j son 0, o sea que esto vale 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Este es el tensor de tensiones. Pero también hay que considerar de que la única opción para que esto pueda ser posible es que sigma X, para esta condición,
tiene que ser igual a sigma I igual a sigma Z igual a la presión en el punto. Es decir, el tensor de tensiones termina siendo P0, 0, 0P. 0 y P. Bien, y estas son las fuerzas de superficie. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, la tensión es fuerza sobre área. Es decir, F será sigma por área, ¿no? Es proporcional al área. Mientras más grande es el área, más grande es la fuerza. Bien. Ahora, en el caso particular de las fuerzas de masa son las interacciones a distancia. Y esa fuerza de masa, como ustedes saben, como fuerza es igual a masa por aceleración, las fuerzas de masa por unidad de masa son aceleraciones. Entonces, el campo de fuerzas de masa por unidad de masa se expresa, como se hizo en estática, como la componente en X en Y, más la componente en Y, según J, más la componente Z, según K. Y estas son fuerzas de masa por unidad de masa. O sea, son aceleraciones. Estas son las componentes de la aceleración. Bien. ¿Se entendió hasta ahí? Perfectamente. Bien. Entonces, si ahora vamos a deducir la ecuación fundamental. Para deducir la ecuación fundamental, se adopta un sistema de referencia inercial X y Z, y ese sistema inercial con su observador O está definido con una base vectorial IJK. Entonces, un elemento de fluido como este, diferencial, tendrá un diferencial de masa, pero como la masa específica es la masa por unidad de volumen, este diferencial de masa será ρ por diferencial de volumen. Es decir que esto será ρ por el diferencial de volumen, es decir, dx por dy por dz. Bien, y sobre este elemento de análisis, ¿qué fuerzas actúan? Bueno, las fuerzas de superficie y las fuerzas de masa, las interacciones a distancia, proporcionales a la masa. Bien, entonces se tiene que cumplir la segunda ley de la dinámica, y que esa ley dice que la suma de fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración. En este caso es la aceleración total. La aceleración total, como se vio en cinemática, dB de t. Esta es la aceleración total. Bien. Bueno, entonces si se hace la suma en I, por ejemplo, es el caso más fácil por el dibujo. Entonces uno acá tendrá la presión multiplicado por dx por dz, o sea, esto es dx, esto es dz y esto es d sub i. Entonces esta presión será P por dx dz, es esta fuerza. Y al otro lado tendremos su variación, P más la variación de P respecto de I, diferencial de I, por dx dz. Y no hay otra fuerza de superficie. Entonces, haciendo el análisis, se tiene que P dx dz menos P más su variación por dx dz más la componente de la fuerza de masa por unidad de masa tiene que ser igual a ¿quién? Tiene que ser igual a la masa ρ por dx, dy, dz, porque es el diferencial por la aceleración, la componente de la aceleración según la dirección y, es decir, por dB minúscula a dt. Bien, ahora,
opera, fíjense que aquí uno tiene P de X de Z y aquí uno tiene P de X de Z. O sea que esto con esto y esto se simplifica. Entonces queda que I menos dP de I, perdón, aquí cometí un error. Más. Esta es la aceleración. Para que sea la fuerza tengo que multiplicar por la masa, es decir, por ρ de X, de Y, de Z. Y es igual a la masa por la aceleración. ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo que multiplicar la componente de la fuerza por unidad de masa. Multiplico por la masa. Bueno, entonces acá me queda dP de I por dx de Y de Z más I por ρ de X de Y de Z bien, y esto tiene que ser igual a la aceleración por la componente de la aceleración según la dirección Y. Ahora, dx de Y de Z, si divido por el diferencial de volumen final y reordeno, queda que ρ por I menos el gradiente de P respecto de I, la variación de P respecto de I, perdón, es igual a ρ por dB de T. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, esta es la suma de fuerzas según I. Entonces, si yo hiciera en X y reordeno, voy a dividir por ρ. Entonces, si hago en X, me va a dar X menos 1 sobre ρ por dP de X igual a du a dt. En I es esta expresión, es decir, I menos 1 sobre ρ por dP de I es igual a dB de T. Y en Z será menos la componente en Z, las fuerzas de masa, menos 1 sobre ρ por dP de Z es igual a dW a dt. Bien, bueno, estas son las expresiones escalares. Si ahora uno quiere escribir esto de manera compacta, este término es F y esto es el gradiente. ¿Se acuerdan de estática, no es cierto? Y esto es la aceleración. Entonces esto se puede escribir de manera compacta como F vector menos 1 sobre ρ por el gradiente de P, que es igual a dB a dt. ¿Qué es la ecuación fundamental de la dinámica de líquidos perfectos? Bien, bueno, ¿qué pasa? Caso particular, ¿qué pasa si, hipótesis, si dB de T, la aceleración es nula? Si la aceleración es nula, entonces esto implica estática de fluidos. ¿Y se cumple o no se cumple? Se cumple porque F menos 1 sobre ρ por el gradiente de P, ¿cuánto vale? 0, la ecuación fundamental de la estática de fluidos. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, vamos un paso adelante. Entonces, esta ecuación también se llama ecuación de Euler o de Euler. La ecuación de Euler. O de Euler, como quieran. Si quieren pronunciar bien, Euler. En español, Euler. Listo. Esto es F menos 1 sobre ρ por el gradiente de P es igual a dB de T. Bien. Bueno. Interpreta el movimiento de los fluidos, con ρ igual constante y con mu igual a 0, porque no se consideró la fricción. Fíjense que la aceleración surge del desbalance entre las fuerzas de masa y los gradientes de presiones. Entonces,
en la medida en que las fuerzas de masa son mayores que los gradientes de presiones, el fluido acelera. En la medida en que las fuerzas de masa son menores, el fluido desacelera. Entonces, la aceleración simplemente surge del balance entre las fuerzas de masa, que actúan como fuerzas motoras, y los gradientes de presiones, que actúan como fuerzas que se oponen al movimiento. Entonces, el balance total termina dando la aceleración. ¿Se entendió la interpretación de la ecuación? Ingeniero. Bueno, ahora, ¿qué hay que hacer? Escribir esta ecuación como está en el apunte en distintos sistemas de coordenadas. A ver, en coordenadas cartesianas ya lo escribí. Fue la deducción. Entonces no tiene mucho sentido. Entonces, por ejemplo, si f, hagámoslo para practicar, x es igual a x en y más y en j en coordenadas cartesianas más z en k, entonces escribo una cualquiera, x menos 1 sobre ρ por dp de x. Fíjense que hay que ir siguiendo esta expresión nomás. Es igual a du dt. ¿Y esto cuánto vale? Bueno, escribámoslo para recordar. Vale la variación de u respecto de x por u más la variación de u respecto de y por b más la variación de u respecto de z por w más la variación de u respecto del tiempo. Es decir, la aceleración convectiva más la aceleración local. Bueno, en y se obtiene menos 1 sobre ρ por la variación de p respecto de y será igual a dv dt. O sea, la componente de la aceleración según la dirección y. Y esto va a ser igual a dv de x por u más dv de y por b más dv de z por w más dv de t. Y finalmente, z menos 1 sobre ρ por dp de z es igual a dw a dt. Es igual a dw de x por u más dw de y por b más. Está bien, ¿no es cierto? Más de... Bien, estas son las ecuaciones en coordenadas cartesianas. Bien, ¿alguna duda, jóvenes? ¿Están ahí o estoy hablando solo? Ninguna. Estamos aquí, ingeniero. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bien. Bueno, ahora escribamos la ecuación en la terna intrínseca. Es decir, consideremos una partícula que se mueve a lo largo de una línea de corriente con la velocidad v. Esto tendrá un radio r. Y se define la terna intrínseca como la dirección tangente, la dirección normal, y t vector n, se cumple la condición de que t vector n es la dirección binormal. Bien. Bueno, ¿esto dónde conduce? Esto conduce a que las fuerzas de masa tendrán una componente t según la dirección tangente, más una componente n según la dirección normal, más una componente b según la dirección binormal. Entonces, si este es el elemento de arco diferencial de S, entonces hay que recordar que en este caso la aceleración de v de t se escribe como la velocidad por dv de S más dv de t según la dirección tangente más b cuadrado sobre el radio de curvatura según la dirección normal más 0 según la dirección binormal. Bien. Persona, ¿verdad? No sé, siento que a veces todos los restaurantes se parecen.
Los micrófonos a la... Espera. Sí, jóvenes, ¿hay algún tema? ¿Hay alguna pregunta? Bien. Todo claro. Bueno, entonces, en estas condiciones, fíjense, si escribimos la ecuación fundamental, la vuelvo a escribir para llevar la guía, F menos 1 sobre ρ por el gradiente de P es igual a dB a dt. Bueno, entonces se tendrá T menos 1 sobre ρ por dp de S, o sea, la variación según la dirección tangente, tendrá que ser igual a B por la variación, la aceleración convectiva según la dirección tangencial, más la aceleración local. N menos 1 sobre ρ por dp de n es igual a B cuadrado sobre el radio. Y finalmente, la componente binormal menos 1 sobre ρ por dp de B será igual a 0, que es la expresión en coordenadas intrínsecas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. ¿Está o no está? Estamos. Bueno, entonces, ahora vamos a obtener una de las principales, de las primeras conclusiones de este análisis. Si ustedes observan, aquí, si ustedes observan, y uno tiene un flujo, por ejemplo, rectilíneo, de este tipo. Un flujo rectilíneo. O un flujo de este tipo, por ejemplo. Donde R tiende a infinito. El radio de curvatura de las líneas de corriente tiende a infinito. Entonces, en estas condiciones, o sea, para la condición en la que R tiende a infinito, o sea, flujo rectilíneo, entonces este término tiende a cero. Este término tiende a cero. Entonces, para esta condición, este término tiende a cero. Entonces, fíjense que P es igual a 1 sobre ρ por dP a dB. Esta es una primera de acá. Y N es igual a 1 sobre ρ por dP de N, porque este término tiende a cero. Entonces, el único término que pasa a tener un valor distinto es este, T menos la dirección tangente, menos 1 sobre ρ por dP de S es igual a dB a la aceleración convectiva más la aceleración local. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Bueno, ahora, si consideramos el flujo en el campo gravitacional terrestre, es decir, si ahora asumimos que esta es la Tierra, y sustituimos el plano, la porción de casquete esférico, o no, del geoide, ¿no? La porción de superficie del geoide por un plano tangente, ¿no es cierto? En cualquier condición, siempre la aceleración de la gravedad para pequeñas variaciones de la curvatura terrestre, G es perpendicular al plano. Siempre va a ser perpendicular. Entonces, entonces F, el campo F, es T según la dirección tangente más N según la dirección normal más B
según la dirección binormal. Bueno, en este caso, para el campo gravitacional terrestre, podrá ser GS según la dirección tangente, la componente según S, más la componente según N, que podrían ser 0, pero más la componente binormal. Bien, entonces si ahora, por ejemplo, se está analizando el movimiento de un fluido como este, por ejemplo, entonces aquí se tiene G, y aquí se tiene G. En esas condiciones, para esas condiciones específicas, G solamente tiene un valor según la dirección normal. Entonces, esto tiene el valor de menos G. Entonces uno tiene, esto vale 0. Para estas condiciones, esto vale 0. Esto vale menos G y esto vale 0, no tiene componente tangencial. Entonces, esto vale 0, esto vale menos G y esto vale 0. Entonces, de esa forma nos queda que de esta expresión sale que 1 sobre ρ por dP a dB es igual a 0. Eso significa que la presión según la dirección binormal es una constante, no cambia. De aquí tenemos que T, o sea 0, menos 1 sobre ρ por dP de S, va a ser igual a B por dB de S más dB de T. Tendrá un valor. Y luego se tiene la componente normal, que será menos G más 1 sobre ρ por dP a dN es igual a B cuadrado sobre ρ, pero B cuadrado sobre ρ. Bien, pero este B cuadrado sobre ρ, cuando R tiende a infinito, o sea, para R tendiendo a infinito, esto tiende a 0. Entonces nos queda que ρg es igual a dP a dN. A menos dP. Claro, perdón, acá hay un menos que está mal, porque esto, si esto es así, esta es la dirección tangente y esta es la dirección normal. Entonces, esto es más. Entonces aquí nos queda más. Perdón, esto es menos. Perdón. Esto es menos. Esto es más. Bien, entonces nos queda, jóvenes, que ρg más dPdN es igual a 0. Pero esto también lo puedo escribir como la variación respecto de n de ρg por n más la variación de P respecto de n igual a 0. Porque esta derivada es esta. Y si ahora, como la derivada es una suma, la suma de las derivadas, entonces queda que la variación respecto de n de ρg, que es gamma n, más P, es igual a 0. Ahora, si esta dirección la hacemos coincidir con z coincide con n, entonces nos queda que la variación respecto de z de P más gamma z es igual a 0. O sea que este término es una constante. P más gamma z es una constante. Hemos vuelto a llegar a la expresión de la estática. Solamente que ahora el fluido se mueve. Fíjense que, ¿cómo es la distribución de presiones? Hidrostática. Esa es una conclusión muy importante desde el punto de vista práctico. La distribución de presiones, jóvenes, en un escurrimiento con líneas de corriente paralelas y que sin curvatura, es decir, la única hipótesis que se hizo para lograr esto
es que estamos en el campo gravitacional terrestre y que el radio de curvatura de las líneas de corriente tiende a infinito, es decir, líneas de corriente recta, escurrimiento rectilíneo. Entonces, con estas condiciones, resulta que la distribución de presiones vuelve a ser, si esto se mueve así, con un flujo rectilíneo, líneas de corriente paralelas y además rectilíneas, o sea, con la condición de que R tiende a infinito, no hay curvatura, entonces la distribución de presiones es hidrostática. O sea que se puede seguir dibujando, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner esto así. Supongamos que este es el escurrimiento. ¿Se entiende? Entonces, en esta zona, ¿cómo son las líneas de corriente? Paralelas. Entonces, ¿cómo es la distribución de presiones? Es hidrostática. En esta zona, ¿cómo son las líneas de corriente? Paralelas. ¿Cómo es la distribución de presiones? Es hidrostática. Ah, pero en esta zona, ¿cómo son las líneas de corriente? Tienen curvatura. ¿Ven que tienen curvatura? Aquí hay un radio de curvatura y aquí hay un radio de curvatura. Entonces, en esta zona no se cumple la condición de distribución hidrostática de presiones. Entonces, habrá distribución hidrostática de presiones en todos aquellos casos en los que el escurrimiento sea rectilíneo y el radio de curvatura tienda a infinito. Entonces, mientras se cumpla esta condición, uno conoce la distribución hidrostática de presiones. ¿Se entendió, jóvenes? Se entendió, ingeniero. Bueno, ¿y qué pasa cuando hay curvatura? ¿Qué pasa cuando hay curvatura? Es muy simple, jóvenes. Cuando uno tiene conceptos básicos de física, es simple. Vamos a cambiar pizarra. Fíjense, si uno tiene ahora un escurrimiento de este tipo, un borde sólido así, como este, y este es el escurrimiento, que es cóncavo, convexo, perdón, y esto es cóncavo. Y uno tiene ahora este escurrimiento. En este caso, no hay distribución hidrostática de presiones. Es imposible. Entonces, fíjense, ¿qué va a suceder? Esta sería la distribución hidrostática de presiones. Pero en la práctica, si uno va y mide, uno mide esto. Esta es la distribución real. La distribución es menor. Es menor. Y en este caso, la distribución hidrostática de presiones sería esta. ¿Se ve? Pero resulta que por la curvatura, la distribución va a ser mayor. Hay un exceso. ¿Lo ven? En este caso hay una sobrepresión. Y en este caso hay una subpresión. En este caso hay una subpresión. Hay una subpresión y en este caso hay una sobrepresión. Bueno, ¿y cómo se interpreta eso? Bueno, si ustedes analizan el movimiento de una partícula, esta es la dirección normal y esta es la dirección tangente. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan? La normal y aquí está el peso. Entonces, si se hace la suma de fuerzas según la dirección normal, ¿qué sucede? N menos mg tiene que ser igual a la masa por la aceleración normal, es decir, b cuadrado sobre el radio, siendo este el radio. ¿Se entiende? O sea que, jóvenes, la normal, ¿cuánto vale? Vale g más b cuadrado sobre el radio por m. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? La normal, vamos a escribirlo aquí, vale m por g más b cuadrado sobre el radio. ¿Se entendió hasta ahí?
Sí, ingeniero. Ahora, hagamos el análisis. Este es este caso. Ahora hagamos el análisis, este caso. Entonces, en este caso, esta es la normal, esta es la tangente. Entonces, la dirección normal está acá. Entonces uno tiene MG y aquí uno tiene la normal. Entonces, MG menos la normal tiene que ser igual a M por B cuadrado sobre radio. O sea que la normal es igual a M por G menos B cuadrado sobre radio. ¿Ven cómo en un caso suma y en otro caso resta? Ahora, si yo tuviera un flujo paralelo, la partícula sí, esto es mg y esto es la normal. ¿Cuánto va de la normal aquí? Mg. Fíjense que en flujo paralelo la normal vale mg, por lo tanto la distribución de presiones ¿cómo es? Hidrostática. Si el flujo es cóncavo, o sea, esta situación, y crucé los dibujos, se dieron cuenta, ¿no? Esta situación es esta. La normal vale G, M, factor común, G más la aceleración normal. Esta parte de aquí es B cuadrado sobre R. Y este es el aporte de G. Y ahora, esto que viene de este lado, crucé los dibujos. En este caso, ¿qué está pasando? Esta es la resta. Esto es G y B cuadrado sobre Rho es esto. Entonces estoy restando. Entonces, cuando el flujo tiene curvatura, la distribución de presiones no puede ser nunca hidrostática. Nunca. ¿Se entiende? Entonces, cuando el flujo es, en resumen, rectilíneo y R tiende a infinito, entonces la distribución de presiones es hidrostática. Cuando el flujo es cóncavo, como este, la distribución de presiones no es hidrostática, sino que existe una sobrepresión. ¿La ven la sobrepresión? Y esta es la distribución de presiones hidrostáticas. Y cuando el flujo es convexo, existe una depresión. O sea, si esto es hidrostático, la distribución real va a ser así. ¿Se entendió? Bueno, ¿qué más? Eso. ¿Estamos? Yo creo que estamos. Bien, vamos a dar la ecuación de Bernoulli para una línea de corriente, para que no se haga muy pesada la clase. ¿Cómo está avanzando el tema del paro, jóvenes? ¿Me pueden informar, por favor? Creo que recién mañana se iban a reunir para conversar sobre el tema del paro. Pero hay dos cosas que quiero que me informen. Uno es el tema del paro general y otra es el tema del paro universitario. A ver, empecemos por el tema de la universidad. ¿El tema de la universidad en qué está? Sí, en apoyo. Bien, bueno, nosotros vamos a apoyar a Bernoulli. Entonces, el punto es el siguiente. El punto es el siguiente. Vamos a deducir la ecuación de Bernoulli para una línea de corriente. Entonces, si acá se tiene una línea de corriente, ¿no? Y esta es la dirección tangente, y esta es la dirección normal, y este es el radio de curvatura, y aquí se tiene una partícula con una partícula que se mueve a lo largo de la línea de corriente con velocidad v. Entonces, F menos 1 sobre ρ por el gradiente de P tiene que ser igual a dB a dt. Si uno escribe esta expresión,
según la dirección tangente, claro. Ahora, en el campo gravitacional terrestre, F se puede expresar como menos el gradiente de G por Z. O sea, admite función potencial. Bien, el campo de fuerzas de masa por unidad de masa se puede expresar como M-. Esta es una hipótesis. Estamos en el campo gravitacional terrestre. Pero además de eso, vamos a hacer una segunda hipótesis. Vamos a ir avanzando con las hipótesis. Esta es la hipótesis 1. Hipótesis 1. Estamos en el campo gravitacional terrestre. Entonces, esto será menos el gradiente de G por Z menos. Vamos a hacer la segunda. Rho es constante. Entonces, menos el gradiente de P sobre Rho, porque entra y sale sin ningún problema, va a ser igual. Aquí necesito Rho igual constante. Hipótesis 2. Entonces, esto es la aceleración. Y vamos a escribir esto como B por dv de S más dv de T según la dirección tangente más B cuadrado sobre Rho según la dirección normal. Y vamos a proyectar esta ecuación según la dirección tangente. Entonces me queda menos la variación de G por Z según S menos la variación de P sobre Rho según la dirección tangente es igual, y esto lo puedo escribir así, fíjense, la variación respecto de S de B cuadrado por un medio, o sea, 2B por dv de S por un medio. Entonces simplifico. Esto es esto. Más dv de T. Bien, entonces, de aquí yo puedo reordenar y queda que menos, como la derivada de una suma es la suma de las derivadas, entonces queda respecto, y esto es menos menos, y esto pasa con menos, entonces sacando factor común menos queda G por Z más P sobre Rho más B cuadrado sobre 2 es igual a dv de T. Listo. O si quieren, aquí ponemos un más y aquí ponemos un menos. Bueno, y aquí hacemos la tercera hipótesis. Hipótesis 3. Esto vale 0. O sea, flujo permanente. Entonces, primero, campo gravitacional terrestre, hipótesis 1. Rho igual constante, hipótesis 2. Y que escurrimiento permanente, hipótesis 3. Son las tres hipótesis necesarias para deducir la ecuación de Bernoulli a lo largo de una línea de corriente. Entonces, si esto es 0, esta variación es nula. Por lo tanto, lo que está aquí adentro tiene que ser constante. Entonces, jóvenes, queda que B cuadrado queda G por Z más P sobre Rho más B cuadrado sobre 2 es una constante. O también esto se puede escribir como Z más P sobre gamma, porque Rho por G es gamma, más B cuadrado sobre 2G es una constante. Cualquiera de las dos formas. ¿Eso qué significa? Que si se toma una línea de corriente, como esta, y se toma un plano de referencia, como este, entonces la energía total, que es esta es la línea de corriente. La energía total es una constante, o sea que Z más P sobre gamma, que es este término, más P cuadrado sobre 2G, tiene que ser igual en otra sección a Z, esto es Z1, P1, esto es B1, esto será Z2 más P2 sobre gamma más B2 cuadrado sobre 2G. O sea que la energía se conserva, jóvenes. Se conserva.
la suma de la energía piezométrica, ¿qué es esto? Más la energía cinética es una constante. ¿Por qué? Porque además me olvidé comentar que como estamos aplicando esta ecuación, fíjense que aquí esto es ρ igual constante, mu igual a 0, flujo permanente, dv dt igual a 0, y F es igual a menos el gradiente de G por Z. F es menos el gradiente de G por Z. Bien, que son las 4 hipótesis fundamentales para deducir la ecuación de Bernoulli para una línea de corriente. Bueno, entonces, ¿qué nos está diciendo la ecuación de Bernoulli? Que la energía se conserva, que la suma de la energía piezométrica, más la energía cinética, es una constante, no cambia. ¿Por qué? Porque no hay pérdidas, mu vale 0. Ahora, ¿qué unidades tiene esto? Fíjense, Z tiene unidades de metros, longitud. P sobre gamma tiene longitud y B cuadrado sobre 2G es longitud. Bueno, ¿y GZ qué unidades tiene? Hagamos el análisis. Metros sobre segundo cuadrado por Z, por metro. O sea, esto tiene unidad de metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y esto va a tener la misma unidad. Y esto es lo mismo. Es decir, cuando uno escribe la ecuación como G por Z más P sobre ρ más B cuadrado sobre 2 igual constante, las unidades son metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Y ahora vamos a ver de qué se trata. ¿De qué se trata? Muy bien. ¿Cuánto vale la energía potencial? mg por Z. Si yo divido la energía potencial por unidad de masa, esto se simplifica. O sea que esto es energía por unidad de masa. Esto es energía por unidad de masa y esto es energía por unidad de masa. ¿Cuánto vale la energía cinética? 1/2 de mv cuadrado. Y si divido por la masa, me queda energía. Esto es energía cinética por unidad de masa. Esto es energía potencial por unidad de masa. Y este es el trabajo de las fuerzas de presión por unidad de masa. Porque las fuerzas de presión realizan un trabajo. Entonces, por unidad de masa vale P sobre gamma. Entonces, en este caso, tenemos energía. Las unidades son de energía por unidad de masa. Energía, fuerza por longitud sobre masa. Pero la fuerza es masa por aceleración con longitud sobre masa. Masa con masa se va, longitud cuadrado sobre tiempo cuadrado. Esto es energía por unidad de masa. Entonces, cuando uno ve esta expresión, lo que uno ve es energía por unidad de masa. Ahora, si uno divide por G, fíjese, si en vez de escribir G por Z más P sobre ρ más B cuadrado sobre 2 igual constante, uno divide por G y uno tiene Z más P sobre ρg, que es gamma, más B cuadrado sobre 2G igual constante. ¿Esto qué es? Es energía, esto es energía potencial, mgz, por unidad de peso. ¿Esto qué es? Trabajo de la fuerza de presión por unidad de peso. Y esto es 1/2 de mb cuadrado sobre mg. M con m, b cuadrado sobre 2g es energía cinética por unidad de peso. Energía potencial por unidad de peso. Y esto es el trabajo de la fuerza de presión por unidad de peso. Entonces, en este caso tengo energía por unidad de masa. Y en este caso tengo energía por unidad de peso. Bien, y la energía por unidad de masa, ¿qué unidades tiene? Metro cuadrado sobre segundo cuadrado, en definitiva. O joules por kilo. Joules por kilo. O por kilo masa. Y en este caso energía por unidad de peso. Entonces tengo longitud, metro. Metros de columna de agua, longitud. O energía, joules por newton. ¿Se entendió? Sí, ingeniero, se entendió. Bueno, jóvenes,
cuando uno desarrolla la ecuación de Bernoulli, uno plantea todo en términos de energía, pero hay que recordar algo. Cuando Euler, Newton desarrolla la ecuación fuerza con las mediciones de Galileo, Newton desarrolla la ecuación fuerza igual a masa por aceleración. Y luego es evidente que aplicando esta ecuación, Euler desarrolla esta ecuación. Bien, y luego viene Bernoulli y la integra. ¿Y qué encuentra? Esta ecuación. La integral de la ecuación de Euler es la ecuación de Bernoulli. Claro, cuando Bernoulli integró, no había el concepto de energía. El concepto de energía se aparece con claridad años después. Años después. Aparece años después. Años después. Entonces, tiene que quedar claro, aparece cuando se desarrolla el concepto de la primera ley de la termodinámica, cuando Clausius desarrolla el concepto de entropía y aparece el concepto del ciclo de Carnot y el tema de los ciclos termodinámicos, es decir, se desarrolla el concepto de energía en su totalidad y viene la reinterpretación de la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli no es otra cosa que una manifestación más del principio de conservación de la energía, que es la integral de la ecuación de Newton. Porque de mecánica racional ustedes saben de que la integral de la ecuación de Newton, de la segunda ley de la dinámica, lleva al teorema trabajo-energía cinética. Entonces, esta ecuación no es otra cosa que una manifestación del principio de conservación de la energía, donde la energía piezométrica, que es la energía que se manifiesta en condiciones estáticas, se maneja como un paquete. Y por otro lado uno tiene la energía cinética, que es la debida al movimiento. Ah, muy bien. ¿Y qué es lo que sucede en este caso? Que si yo gano energía cinética, tengo que perder energía piezométrica. Y a la inversa, si gano piezométrica, pierdo cinética, porque la suma siempre tiene que ser constante. Ahora, una vez que gané piezométrica, todavía puedo tener intercambios internos. Puedo ganar energía potencial y perder la energía asociada al trabajo de la fuerza de presión. Pero también podría ganar el término, hay un incremento en el trabajo de la fuerza de presión a costa de una pérdida en la energía potencial. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, vamos a parar aquí. La clase que viene vamos a dar la extensión del teorema de Bernoulli para un tubo de corriente. ¿Bien? Bien, ingeniero. Bueno, ¿cuándo damos el examen? ¿Cuándo damos el examen presencial en el parque industrial? ¿Ya tienen una fecha?